Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en esta hora. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten, amados hermanos? Vamos a estar orando y hoy vamos a tener otra reflexión más de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y antes de ser leída tu palabra, venimos a ti, Señor, para que tú nos santifiques, Padre, nos ministres tu palabra. Vamos a leerla en tu nombre, Jesús, para que tu nombre sea glorificado y tú puedas hablar a cada corazón, Señor, a cada vida, y que esta palabra sea de edificación y de sanidad, Señor, para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en el día de hoy vamos también a ver una historia un poco conocida, pero vamos a ver algo pero muy hermoso que el Señor me ha hecho ver en la Escritura. Para eso vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer la historia de David y Betsabé. Y la palabra que venía a mi corazón es: no te pases de listo, no te pases de listo. Vemos allí que David era un hombre muy victorioso, cantaba sus victorias porque había ganado muchas guerras, había ganado mucho prestigio. No solamente que había derribado al Goliat, sino que había vencido todo el asedio de Saúl, el rey, y todos los enemigos que lo perseguían junto con Saúl. Fue un tiempo de grande persecución, pero David logró vencer en medio de toda aquella circunstancia. Fue reconocido, fue un hombre reconocido. Dios lo levantó como rey. El Señor le dio ese lugar que él tenía. Dios lo coronó de favores y de misericordias, como dice el Salmo. Y hoy en día, amados hermanos, hay muchos siervos coronados de favores y misericordias. En un tiempo anduvieron humillados, anduvieron perseguidos, anduvieron asediados por sus enemigos de la misma manera que este siervo David. Y así hay muchas vidas que también tuvieron un recorrido donde sus comienzos fueron comienzos muy difíciles y un día se hicieron de renombre y hoy están sentados en una silla. Muchos de ellos son pastores, otros son apóstoles, otros son evangelistas, otros son profetas, otros se han hecho de plataformas en YouTube y en las diferentes redes sociales y son reconocidos por la gente. La gente son seguidores de uno, otros son seguidores de otro y muchos son de renombre, amados hermanos, muy nombrados, muy conocidos, muy aplaudidos. Su palabra es palabra de peso y cuentan las grandezas que Dios ha hecho con ellos. Pero, amados hermanos, aquí podemos ver en esta historia de David que cuando ya David había alcanzado estar en el trono, había alcanzado la fama, un estatus social, que todos los ojos estuvieran sobre él y contaran las historias del rey David. Así como muchos pueden estar contando las victorias del pastor fulano, de la profetisa mengana, del evangelista ciclano, del fulanito que tiene una plataforma con cientos y tantos seguidores, la fulanita que también Dios la usa, que canta, que adora, qué voz que tiene. Entonces, así como estaba David, que estaba en un trono, que estaba reinando, así están muchos hoy en las diferentes plataformas de YouTube, de Telegram, de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, ni se sabe, hermanos, en todas esas plataformas sociales y son reconocidos, amados hermanos. Pero resulta que cuando una persona llega a ser reconocida y ya tiene su lugar ganado, sus seguidores y allí tiene un estatus, hermanos, ya tiene nombre, muchas veces esas personas comienzan, hermanos, ya a creerse que todo lo pueden tomar, que todo lo pueden hacer. Eso le pasó al rey David. El rey David dice que para eso leemos allí en 2 de Samuel, como les dije, en el capítulo 11, pero vamos a empezar a leer del verso 2, esta historia que dice que sucedió un día sucedió que al caer la tarde, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer hermosa, dice que se estaba bañando y envió David a preguntar por aquella mujer y entonces le dijeron: aquella mujer es Betsabé, dice, es mujer de Urías.
Y aún sabiendo el rey que era mujer de otro hombre, dice que envió mensajeros y la tomó. Como era el rey, él se creía que tenía ese privilegio de ir y tomar lo que se le daba la gana. Así hay muchos hermanos que hoy en día tienen una autoridad y se sienten con el derecho y la autoridad de tomar algo que no les corresponde. Aquella mujer tenía dueño. Entonces dice que vino a él y durmió con él, y después ella se limpió, se purificó de su inmundicia, se bañó, se limpió y se fue a su casa. Pero allí quedó una semilla, porque dice que aquella mujer concibió, quedó embarazada y se lo hizo saber a David, diciéndole que estaba encinta. Entonces David envió a uno de sus siervos, de sus soldados. Se empezó a tramar una estrategia, y vemos que en todo esto que David empieza a tramar, en ningún momento consulta a Dios a ver si lo que estaba haciendo era bueno, a ver si Dios le aprobaba lo que él estaba haciendo. Así hoy en día muchos que están reinando, se llame pastor, se llame apóstol, se llame profetisa, se llame evangelista, muchos que están reinando toman decisiones sin consultar a Dios, porque ya se sienten que saben que están con el derecho y la autoridad de hacer como les plazca, porque están en eminencia, porque tienen un poder, porque tienen una silla de poder y tienen un nombre y son reconocidos, y entonces usan y abusan de ese poder para tomar lo que se les venga en gana, sin siquiera preguntarse si esto está mal, esto es pecado, esto es injusticia, esto es incorrecto. No se preguntan si esto es correcto o incorrecto, no le preguntan a Dios si Él les permite hacer esto, porque directamente no ponen a Dios en primer lugar, no ponen a Dios para tomar esas decisiones, sino que directamente las toman y ya, toman la decisión, como hizo David. Entonces dice que traen a Urías, porque él lo manda a buscar, o sea, empieza a planificar cómo salir de esa situación, y comienza a tramar, echarle la culpa, dejarle el paquete del niño a Urías, para que Urías se hiciera cargo. No le importó para nada, no pensó que lo que estaba haciendo no sería tal vez del agrado de Dios. En ningún momento vemos que él va a clamar al Señor, a decirle: Señor, mira esto acá que estoy haciendo, mira lo que he hecho, mira. No. Él sigue avanzando con su plan, y cada vez su pecado se va haciendo más grande, cada vez su engaño se va haciendo más grande, cada vez más aquella levadura leuda más la masa, amados hermanos. Entonces dice que al llamar a Urías le dice: ve y desciende a tu casa y lava tus pies. Ve para tu casa, Urías. El rey te está autorizando. Entonces, saliendo Urías, dice, de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y esto le fue informado al rey David. Dice: Urías no ha descendido a su casa, no ha ido para su casa. Entonces le pregunta el rey: ¿por qué tú no has ido para tu casa? De todas maneras, estaba presionando una situación para tratar de inculpar de esa situación a Urías. Urías era inocente. Urías no había mantenido relaciones con su amada, no había estado allí. Sin embargo, el pensamiento y el corazón de David era echarle la culpa como sea a Urías de esa situación, hacerlo culpable, hacer que él cargara con su pecado. Así hoy en día, amados hermanos, aún hay pastores, hay evangelistas que quieren que las ovejas carguen con su pecado, y aún se atreven a culpar a la grey de Dios de las cosas malas que ellos
hacen y culpan y ponen pesadas cargas en la grey de Dios, en el pueblo de Dios, cosas que son consecuencias de las cosas que ellos hicieron mal, que ellos sin temor pecaron contra Dios, de la misma manera que David, porque esto sí pasa en el pueblo de Dios, no solamente en un pecado de adulterio, sino en muchos pecados, pecados de engaño, pecados de fraude, pecados de robo, diferentes tipos de pecado, amado hermano, que pastores y ministros de iglesias cometen dentro de la casa de Dios, aún firmando boletas falsas, haciendo engaños dentro del pueblo de Dios para justificar sus desvíos de dinero, y pretenden que el pueblo, que las ovejas carguen con su pecado, y golpean a las ovejas con sus palabras tratando de inculparlas, como hizo David, tratando de que pareciera algo bueno lo que le estaba ofreciendo. Pareciera que las palabras de David eran buenas. Le decía, pero ve para tu casa, ve, toma este obsequio, toma este presente, ve para tu casa, ve con tu esposa. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Dice, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? ¿Acaso yo me puedo dar la gran vida? Cuando hay una situación en el palacio real, cuando hay una situación en la casa de Dios, el verdadero siervo aflige su alma delante de Dios. Entiende que hay una carga por delante, que hay un problema, que hay una circunstancia en el pueblo de Dios. El que ama a Dios no se va a ir a dormir y a festejar y a vivir la vida. Tal vez David comiera y durmiera tranquilo, pero Urías dijo, no, aquí me quedaré para cuidar de mi señor. Vemos que era un siervo fiel Urías, que era humilde, que era servicial, que estaba dispuesto a servir al rey, pero el rey no estaba dispuesto a servir a Urías, sino tenía en su corazón el mal. ¿Pensaba David el bien para Urías? No, y Dios estaba mirando a David. Dice, entonces, Urías respondió a David que si el arca de Israel y el arca de Judá estaba bajo tiendas y los siervos del Señor estaban en el campo, ¿cómo él se iba a ir a dar la gran vida? ¿Cómo él se iba a comer, de beber y estar con su mujer y hacer todo ese tipo de cosas? Por vida tuya y por vida de tu alma, dice que yo no haré tal cosa. O sea, él daba su vida por aquel rey. O sea, él era un hombre justo, él era un hombre correcto, él estaba encuadrado en aquel siervo que ama a su prójimo como a sí mismo. Podemos ver sus frutos allí, hermanos. Entonces dice que David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ahí volvemos a ver cómo David quería trampear, quería ponerle una trampa con engaños, amado hermano, a Urías. No lo estaba mirando con compasión, no estaba sintiendo compasión de ese siervo fiel, no se estaba compadeciendo de su prójimo. Entonces dice que él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Allí se quedó a los pies del rey David, siendo fiel más al rey, pensando más en el otro que en sí mismo. Dice, y venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Ya el mal se le había metido en el corazón de David y no estaba decidido a renunciar a él, sino que persistía en su pecado, como muchos siervos al día de hoy persisten en su pecado, persisten en el engaño, persisten en la apostasía, persisten en la maldad, amado hermano, y no cambian, sino que agregan pecado sobre pecado. No se vuelven atrás de las cosas que han hecho, no se arrepienten
absolutamente de nada, sino que aún pretenden poner la carga aún más grande sobre su prójimo, sobre su hermano, sobre ese siervo o esa sierva que Dios ha puesto al servicio, porque ese siervo, Urías, estaba al servicio del rey David. Así como hay muchos hermanitos y hermanitas que sirven a los pastores, evangelistas, profetas, y aún ellos no se compadecen de sus hermanos, sino que ponen pesadas cargas, los exprimen, amados hermanos, como una naranja, les sacan el jugo, los hacen trabajar para ello, les sacan el dinero, les dicen altos precios de dinero que necesitan para esto y para aquello, les mienten, amado hermano. Lamentablemente esto está pasando, para ellos poder rescatar su buena parte, para hacer sus propias cosas y avaricias y codicias necias, cosas del mundo, porque allí tienen puesta su corazón y su mirada. Eso está pasando en el pueblo de Dios, amado hermano. Usted puede ver las largas oraciones que hacen, que se dicen profetas, que se dicen pastores, a fin de obtener una ganancia, porque viven, amado hermano, del evangelio, tienen el evangelio como fuente de ganancia. Vemos que este rey pretendía ponerle una carga pesada sobre Urías, este siervo humilde. Entonces le dijo a su siervo Joab que lo pusiera en el lugar donde más arreciara la batalla y que fuera muerto, que desapareciera, porque es así, primero te usan y después que desaparezca, que muera, que muera este siervo, que salga de mi camino, que ya no me moleste más, porque el hecho de que la fidelidad de Urías estuviera presente, que cuando David se levantaba viera la fidelidad a pesar de todo lo que le estaba haciendo David. Todos sabemos, amado hermano, que si tú haces algo malo, inmediatamente tu conciencia te va a acusar, pero cuando David se levantaba a la mañana, allí estaba Urías, a los pies de David, para servir a mi rey, decía, allí estaba, y lo volvía a llamar a la mesa, y otra vez, y no podía derribarlo, no podía hacer torcer el camino, que hiciera lo que a él se le antojaba. Y eso es lo que pasa con muchos siervos, que aunque son siervos pequeños, pero hacen la voluntad de Dios, porque tienen a Dios en sus corazones, y nadie los puede desviar del verdadero camino. Saben ser siervos, son siervos. Por eso vemos que este siervo tenía en primer lugar lo que debe tener un siervo: fidelidad, honradez, algo que muchos siervos, pastores, evangelistas y profetas han perdido al día de hoy, porque se creen grandes, porque están arriba, porque sí, Dios los ha levantado y les ha dado un lugar. Pero ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Que han perdido la honradez. Aquí vemos que David había perdido el temor a Dios. No tenía honradez, no tenía respeto por su prójimo. Entonces dice, lo hizo poner al frente de batalla para matarlo, para destruirlo, para derribarlo. Y entonces, ¿qué pasó? Muere Urías, el heteo. ¿Y qué pasa después? Contento, allí David estaba esperando la noticia, sobándose las manos, esperando la noticia, y viene el mensajero y le dice, prevalecieron contra nosotros, dice, los hombres que salieron, dice, con nosotros al campo, y los flecheros, dice, tiraron contra tus siervos, y murió Urías. Bueno, ya se había cumplido, ya estaba contento entonces que había pasado esto. ¿Y qué es lo que acontece, amados hermanos, entonces? Resulta que el Señor no estaba agradado con lo que había hecho David. Por lo tanto, el Señor le manda a Natán a amonestar a David por lo que había hecho. Dice Jehová, leemos ahí en el 12, que dice, envía a Natán. Dice, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Dice, tenía solo esa corderita y la había criado juntamente con sus hijos. Dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno del camino, el hombre rico, dice, y no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas para guisar para el caminante, dice, sino que tomó
la única oveja que aquel hombre pobre tenía, y se la preparó y se la comió. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermanos, esta palabra tenemos que tomarla en cuenta, porque no tuvo misericordia, deberá pagar 4 tantos. ¿Cuántos siervos hay? ¿Cuántos Urías, cuántos David hay? ¿Cuántos David hay que están en inminencia, que son pastores, evangelistas y profetas y tienen a un Urías sirviéndole fielmente y hacen con ellos engaño, fraude, aberración, traman el mal contra ellos, traman para sacarle lo que tienen, no teniendo temor de Dios? No teniendo temor de Dios. Entonces Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Dice: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, dice, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te habría añadido más. O sea que Dios te ha dado mucho. Dios te ha dado un nombre, Dios te ha dado un lugar. No debes de codiciar lo poco que tiene aquella ovejita, no lo debes de codiciar, no debes de hacerle daño a tu hermano, a tu hermana que es más pequeño que tú frente a tus ojos, pero delante de los ojos de Dios, y esta es la palabra, dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada, tomaste su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por tanto, dice el Señor, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, por cuanto hiciste esto con la mujer de Urías, tomando la mujer que era de otro. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Tú saqueaste en secreto a Urías. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Tú tramaste contra Urías para saquearlo, para sacarle lo que él tenía. Lo hiciste en secreto. Mas yo, dice el Señor, lo haré. Yacerán, dice, con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, recién ahí le cae el 20, como decimos, le cae la ficha, recién ahí como que se despierta de su sueño, de su letargo, y reacciona y se da cuenta que él dice: he pecado contra Jehová. Entonces Natán le dijo: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, porque había un propósito de Dios con David. No morirás, le dijo, pero sí vas a pagar lo que has hecho, le dice el Señor, por medio de su profeta. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y todos sabemos lo que acontece, que el niño muere, que Dios lo hiere gravemente, que no hubo ayuno ni vigilia que hiciera, ni silicio que hiciera David, porque ya Dios había preparado el castigo y no se iba a zafar por más ayuno que hiciera, porque debía tener su buen azote por no haber temido a Dios. Así hoy en día el Señor va a traer azote sobre los siervos de Él que están en inminencia, pastores, evangelistas, profetas y profetisas, apóstoles. Prepárense para recibir el azote de Dios, porque esa fue la palabra que el Señor hoy trajo a mi vida, mostrándome, hablándome a mi corazón, diciéndome: yo no hago acepción de personas. Yo no hago acepción de personas. Así como David, me decía el Señor, así como David me ministraba el Espíritu a mi corazón, así como David yo le di nombre y lo hice grande. Y aquel hombre que era pequeño, Urías, aún lo poco que tenía, David quiso prevalecer, quiso engañarlo, quiso quitarle lo que tenía, tramó contra él. ¿Acaso yo no le haré justicia a Urías? ¿Acaso yo no le haré justicia a esos pequeños que están siendo usados y abusados por pastores?
que sangran, que quitan la lana, hasta el cuero despellejan las ovejas y las ovejas se han dispersado por causa de estos pastores que continuamente piden dinero a las ovejas. Aún han destruido hogares, han destruido la fe de hermanos que son como Urías, que tienen corazón de siervo, que tienen corazón humilde y no les ha importado. No han temido del Señor, y el Señor en este tiempo va a traer juicio sobre estas personas, sobre aquellos que están en eminencia, que han abusado de los Urías que tienen como siervos en sus templos, que tienen en sus congregaciones. El Señor les va a hacer justicia a los Urías. Este es el tiempo de retribución. Este es el tiempo que el Señor va a cumplir su palabra, porque de Dios, amado hermano, nadie se burla. Así que si tú has pecado contra tu hermano, arrepiéntete. Si has tramado contra él, si has tramado el mal contra tu hermano a sus espaldas, lo has hecho en secreto, pues pídele al Señor perdón y también a tu hermano, porque ahí vemos que Natán le dice: este será tu juicio porque tú lo has pronunciado, le dijo. Dice, pero tendrás que pagar 4 tantos por lo que le has hecho. O sea que eso que tú has hecho tiene precio y multiplicado. O sea que tú has deshonrado. ¿Qué fue lo que hizo David? Deshonró la vida de Urías. Trajo deshonra, trajo vergüenza, trajo humillación, trajo maltrato, trajo abuso, robo, fraude, engaño, iniquidad a la vida de Urías. ¿Y quién lo hizo? Alguien que estaba en eminencia, alguien que estaba reinando, alguien que tenía poder y autoridad. Y asimismo pasa dentro de las iglesias al día de hoy. Pastores que han abusado de sus ovejas, que solamente han pensado en ellos y en ellos y en ellos. Aún muchos cayendo en pecados sexuales, pecados que no se pueden ni nombrar, vergonzosos, haciendo daño, hiriendo corazones, destruyendo familias, destruyendo hogares. Al día de hoy, el Señor hará justicia. Dice el Señor, porque yo soy justo. El Señor aborrece toda injusticia, es pecado, me dice el Señor en su palabra. Y el Señor al día de hoy va a hacer justicia a aquellos Urías. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor todo lo mira. Sus ojos atalayan toda la tierra, dice su palabra, y al Señor nada se le escapa. Dios es un Dios justo, un Dios que hará justicia al agraviado, dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos a cuenta, no endurezcáis tu corazón, dice el Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no pongas tu corazón como punta de diamante. Humilla tu corazón antes que sea demasiado tarde. Porque mira, aún David humilló su corazón haciendo cilicio y ayuno, y el hijo le fue quitado. Y no solamente eso, sino mira todo lo que le aconteció después, las consecuencias de su pecado. Por si el Señor quisiera salvarte de las consecuencias de tu pecado, porque no te creas que tú has tramado engañar y mentir a ese siervo que es como Urías, que vino a servirte, y tú te abusas de tu posición para engañar a los Urías. ¿Y qué va a hacer el Señor contigo, siervo y sierva, que sirves a Dios, que tienes un título dentro de la iglesia, que eres un ministro, una ministra de Dios? El Señor va a hacer justicia a los Urías en este tiempo. Este es el día, este es el tiempo de retribución. Y el Señor te lo está avisando con tiempo, antes que sea demasiado tarde. Comienza a humillar tu corazón delante de Dios y no te endurezcas, porque te va a ir peor. Porque los azotes, todo aquel que el Padre toma por hijo, dice, azota y disciplina y corrige a todo el que toma por hijo. Así que si eres hijo y has hecho daño a tu prójimo y a los siervos como Urías, prepárate, porque todo aquel que es rebelde, a los azotes llama, dice la palabra de Dios. Y el Señor en este tiempo es un tiempo de justicia, es un tiempo de retribución. Volvámonos al Señor mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Pongamos esta palabra en nuestro corazón y reflexionemos sobre nuestros caminos. Cambiemos nuestras actitudes. Todo esto pasa, amado hermano, porque hay orgullo y arrogancia en los corazones. Los pastores, profetas y evangelistas se creen los dueños del poder de Dios, los dueños del nombre de Dios, los dueños de la corona que Dios, del lugar de honra que Dios les ha dado. Y se creen que pueden humillar, destratar, defraudar a sus hermanitos que son como Urías. Se olvidan de que el Señor los está mirando y lo único que hacen es sacarle la lana a las ovejas, desgajarlas, usarlos, hacerlos trabajar para ellos, sin importar el amor al prójimo, la misericordia, la justicia, la bondad. Todas esas cosas son necesarias. Compadecerte de tu prójimo. No les importa si su hermano anda trabajando de sol a sol para llevarles una ofrenda. No les importa. Tráeme la ofrenda. Eso es lo que quieren. Dinero es lo que andan buscando. Lamentablemente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se han desviado de la fe por causa de este mal. Tenga Dios misericordia de su pueblo. Y las ovejas de Cristo abran sus ojos y despierten, amados hermanos, antes que sea demasiado tarde. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, la paz de Cristo sea con todos nosotros en esta hora. Este es el tiempo que el Señor hará justicia a su pueblo agraviado. Yo mismo, dice el Señor, iré a buscar a mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ya a mis ovejas no les serán más por comida, dice el Señor. Iré a buscar a mis ovejas. El Señor defenderá a sus ovejas de los lobos rapaces. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, dice, yo sanaré a la que está herida, a la que está perniquebrada, yo la sanaré, dice el Señor. A la débil, dice, yo la levantaré, yo la cuidaré. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Fortalece tu pueblo débil, Señor. Fortalece tu pueblo agraviado. Fortalece, Señor, a tu pueblo necesitado. Fortalece a las débiles, Señor. Dios mío, cuántos hombres y mujeres sin escrúpulos, Señor, engañan y mienten a tu pueblo. Usan y abusan, Padre, de los jóvenes. Usan y abusan de los ancianos, Señor. Usan y abusan de los débiles, usan y abusan de los generosos, de los que tienen un corazón grande, Señor, de los que son misericordiosos, Padre. Ten misericordia, Padre Santo, ten misericordia, Señor, y ponen precio, Señor, para engañar y mentir, Padre mío. Oh, ten misericordia, Padre, ten misericordia. Cuánto engaño, Dios mío, hay en las iglesias, Padre. Saca luz, Padre, todo lo que está oculto, Padre mío, descúbrelo, Señor, porque tú eres la luz. Resplandece, Señor, sobre nosotros, Padre, alumbrando nuestro camino, Padre, y líbranos del mal. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén.